Buenas tardes, soy el maestro Antonio Cos y el día de hoy voy a compartir con ustedes a través de esta clase lo que es el subtema de nichos de mercado en la delincuencia organizada. Vamos a enfocarnos en ese punto principalmente. Como hemos visto recientemente, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo, la delincuencia organizada es un fenómeno que está en perpetua evolución, que va aumentando su alcance y su problemática a la vez a través del tiempo, no disminuye, incluso como nos hemos percatado, a pesar de la gravedad de la pandemia, los grupos de delincuencia organizada siguen operando y inclusive el grado de que están adquiriendo mayor fuerza en estas épocas. Aquí en este punto no nada más nos vamos a enfocar en lo que es la delincuencia organizada de México, de nuestro país, sino que vamos a ver esta perspectiva en términos más generales. Vamos a hablar, como podemos ver en la portada del libro de la izquierda, de lo que son las empresas criminales. Vamos a ver que estos grupos de delincuencia organizada, que nosotros, por ejemplo, en nuestro país los conocemos como cárteles, pero en otras partes del mundo tienen otros nombres, o son conocidos con otro tipo de nombres, son estructuras operativas muy similares, pero que tienen características muy, en este caso, en común. Son empresas criminales, tienen toda una estructura, tienen toda una jerarquía, tienen todo un desempeño de una empresa transnacional. Entonces, por eso este término de empresas criminales. Y en este caso, ya no nada más representan un problema para lo que es una localidad en específico. Como también nos hemos percatado a través de la información que hemos visto en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales, estos grupos no solo operan en un país, operan en varios. Como podemos ver en la portada del libro de la derecha, algunos se han convertido en una amenaza a la seguridad transnacional. Tal vez no estamos muy familiarizados con ese concepto. Por ejemplo, es muy común que aquí utilicemos los conceptos seguridad pública y lo que es seguridad nacional. Pero estas organizaciones, como les comentaba, han evolucionado, y también la problemática en sí. No nada más a fronteras nacionales, sino transnacionales. Grupos de delincuencia organizada transnacional o empresas criminales transnacionales. Por lo cual también, como podemos ver en el libro del centro, se han buscado instrumentos, se han buscado mecanismos para su manejo y su combate, ya no nada más a nivel local, sino a nivel internacional. Pero regresando un poco a la primera portada, vamos a ver unos puntos en los que son puntos en común con lo que son las empresas. Este concepto, nicho de mercado, es muy utilizado en lo que son el terreno de las empresas, de los negocios, y básicamente consiste en el segmento del mercado en el que se encuentra una necesidad insatisfecha. Las grandes empresas identifican un espacio en el cual hay una necesidad y no ha sido satisfecha. Entonces se me ocurre, por ejemplo, esta empresa mexicana que se dio cuenta que no se explotaba el nicho de las alitas. De repente dijo, ¿sabes qué? Que vamos a venderlos, y de ahí nació una cadena muy importante que conocemos en nuestro país. Aquí, ¿cuál es la idea en este caso, el nicho de mercado? Busca satisfacer y mantener la parte del mercado que desea sus productos. Va identificando todos estos elementos para irse desarrollando. Aquí entra otro concepto que se llama ventaja diferencial. En este caso es lo que hace distinto a un producto del otro. ¿Qué hizo distinta a estas alitas y no a otras, no? Por ejemplo, ¿qué hace distinta una pizza de Domino's a una de Pizza Hut? Un ejemplo, ¿no? En este caso, esta parte de la ventaja diferencial, ¿en qué se distingue este producto? En este punto ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando de delincuencia organizada y en nichos de mercado?
Estos grupos también van a encontrar estos espacios, van a encontrar este segmento de clientes, los cuales tienen una necesidad y que en algún punto no se ha cumplido. Lo hemos visto no nada más en lo que es el terreno de los enervantes, no nada más con la distribución de marihuana, de cocaína, por ejemplo. Ahorita estamos viendo que un nicho de mercado muy importante en el cual están operando las distintas organizaciones de delincuencia organizada transnacional son en los sintéticos. Ya no nada más se resume a morfina, marihuana, cocaína, sino ya estamos entrando a un producto de drogas sintéticas. ¿Ok? También un poquito dentro todavía de esta parte de los negocios, ¿cuáles son los indicadores para detectar los futuros nichos de mercado? En este caso van a ser, con el primer punto que nos indica datos básicos de arranque, básicamente la información del área de oportunidad. El segundo punto, contar con la información del mercado en el cual se va uno a tratar de proyectar. En el tercer punto, verificar cuáles son los factores que nos van a permitir que sea exitosa esta oferta de este producto. En el cuarto punto vamos a elaborar un plan, o bueno, ellos en este caso van a elaborar un plan de actuación. Y en el 5 pues van a revisar todo lo que es la parte de la logística. Aquí hemos revisado estos puntos. La presentación está más enfocada en lo que son imágenes, lo voy explicando de forma oral, pero necesitábamos leer un poquito estos puntos para entender lo que es el nicho de mercado. Que aquí, en esta clase, les voy a explicar un nicho de mercado muy interesante, el cual nosotros no lo conocemos, no es tan público, porque nuestras organizaciones de delincuencia organizada, en este caso mexicanas, no es un nicho que exploten, pero les voy a explicar cómo en otra parte del mundo es un gran nicho de mercado que les genera grandes utilidades a otro tipo de grupos. Esto con lo que aquí en algún punto tal vez digan, bueno, y tal vez no nos interesa mucho, porque no es una cuestión de un grupo de delincuencia organizada mexicano o latino, pero es importante conocer cuál es la operatividad, cuál es la logística, cómo algo que tal vez para nosotros no es tan importante, para ellos les ha resultado muy fructífero, y que tal vez no descartamos que en algún momento nuestros grupos de delincuencia nacionales se enfoquen o tal vez incluso desconocemos y ya se estén enfocando en este momento que estamos revisando esta información. Pero bueno, vamos a continuar un poco. Estas son 3 portadas, 3 libros diferentes, pero comparten el título. La basura de uno básicamente es el tesoro de otro. Y en el relativo a lo que estábamos mencionando, muchas veces un nicho de mercado, nicho de oportunidad, que alguien no contempla o que no nos parece que haya en realidad ganancia en él, puede ser bastante fructífero para otra persona que lo sepa explotar u otra organización. Y básicamente vamos a hablar de basura. En este punto de esta clase tal vez ustedes digan, bueno, de qué se tomó, qué le pasó, ¿no? Básicamente la basura es un problema muy importante en lo que es Italia. Aquí tenemos unas imágenes de Nápoles en 2 medios de comunicación distintos. Básicamente Nápoles es uno de estos signos visibles de la problemática de la basura. Están inundados de basura. Como podemos ver, estas son otras imágenes de Nápoles. Estamos hablando de la calle en el lado izquierdo. Estamos hablando del lado derecho de lo que son los caminos. Básicamente están inundados de basura. ¿Ok? Esta es una imagen de un vertedero de Nápoles. Literal. Aquí hay que entender algo. El problema de la basura en toda Italia es un problema muy grave, es un problema importante.
no nada más en Nápoles, como es el caso particular que estamos revisando. Esta imagen tal vez no nos parezca a nosotros tan extraña, porque por ejemplo nosotros como habitantes de Ciudad de México, áreas conurbadas, Estado de México, de repente vemos estos vertederos en lo que era el bordo en Ciudad Nezahualcóyotl. Pero tal vez no, por eso estamos un poco acostumbrados a esta imagen, pero obviamente no tiene nada de evolucionado esta forma de manejar los residuos. Aquí algo bien importante, este ciclo de la basura en Italia básicamente se ha enfocado en esto, en vertederos. Estos lugares donde literal apilas la basura. Llega un punto en el cual haces una zanja, lo entierras y se acumula. En algún momento diversas partes de Italia, sobre todo el norte, se enfocaron también como desarrollar una alternativa y empezaron a emplear lo que son incineradores. Pero se dieron cuenta que obviamente son bastante nocivos y tal vez agravan más el problema que en lugar de ayudar, porque es una contaminación aérea por todas las sustancias que liberan, ¿no? Aquí el punto. Tenemos una acumulación excesiva de basura y no se está, o bueno, y no se está desarrollando las medidas adecuadas para tratarla. ¿Ok? En Italia surge esta propuesta, de repente se dan cuenta que ya los vertederos no son suficientes, como pudimos ver en las imágenes de Nápoles, están atascados. Entonces desarrollan estas propuestas que se llaman ecobalas. En la palabra es ecovale. Y básicamente lo que hacen es compactar la basura, envolverla y apilarla. Armar unas pirámides de basuras denominadas ecobalas. Parece una alternativa estratégica, pero si nos damos cuenta, básicamente es seguir nutriendo el mismo problema. Ya no entierran la basura, ya no hacen estas fosas, estos vertederos, ya están saturados. Entonces lo que hacen ahora es ponerlo en la parte de la superficie. Aquí, ¿qué ha pasado con estas ecobalas? En algún momento las han tratado de colocar también en las partes en la parte norte de Italia, pero no se ha logrado con éxito. Algo muy importante, nosotros los vemos muy organizadas, pero el interior básicamente no hay una separación de residuos. Todo es la basura, no importa el conjunto que haya, básicamente va dentro del mismo paquete. No hay una clasificación adecuada. Por ejemplo, la cantidad de ecobalas es bastante amplia en Italia, y si el gobierno decidiera en este caso abrirlas y separar la basura como tal, clasificarla y darle otra distribución, se tardaría más o menos 56 años en separar toda la basura, de clasificarla adecuadamente. Entonces es un problema que ya no hay como mucha alternativa ahí. Algo muy importante, como les contaba, la basura pues obviamente es de todo tipo y obviamente genera líquidos, se va fermentando, lo cual obviamente también a su vez produce gases tóxicos. Son una bomba de tiempo. Es común que de repente, por cuestión de accidentes o tal vez hasta del sol o en algunos casos intencionales, se incendian las ecobalas. ¿Ok? Básicamente lo que comentábamos no es una ecobala como tal. Hacen más y más y más ecobalas. Saturan los campos, saturan las planicies con ecobalas porque es la medida que está apoyando a la saturación de vertederos. Con estas imágenes, caricaturas y en la parte inferior, vemos que en este caso la sociedad italiana se ha adaptado, se ha, pues más bien condicionado, sería la palabra, a lo que es la basura. Como podemos ver en la imagen inferior al centro, al centro en la parte baja, esta señora está pagando un parquímetro sobre la basura.
porque pues está en todos lados, o sea, no hay forma de esquivarla, ¿no? A la derecha, por ejemplo, tenemos una caricatura en la cual pues están mostrando cómo se va a hacer el paisaje en un futuro de lo que es una parte de campaña que ahorita la vamos a explicar. Estas ecobalas en toda la planicie e incendiándose. Y del lado izquierdo tenemos una caricatura un poco interesante, que es una pequeña crítica o reflexión social en este caso. Tenemos un personaje de espaldas bastante polémico para los italianos, que es Silvio Berlusconi, el ministro italiano, que uno de sus propuestas de campaña más importantes cuando estuvo en la política fue el apoyar a lo que era el manejo de los residuos. Pues básicamente este problema estuvo antes, durante y sigue después de Berlusconi en la política. ¿Dónde se originó este problema? Porque ok, ya vimos que está saturado Nápoles de basura en toda la calle, nada más Nápoles. Casi todas las ciudades italianas están saturadas de basura, ¿no? Vimos que están llenos los vertederos y que ahorita se optó por las ecobalas. Pero ¿dónde surge este problema? Este problema va a surgir en el año 1989, viendo la imagen de la derecha, en un pueblo de Villarica. Estamos en Campania, estamos en Nápoles, ¿ok? En esta parte de Italia. ¿Qué pasa en 1989 en Villarica, Campania? Hay una reunión en la cual se incluyen mafiosos, contratistas y políticos ligados a lo que es esta parte de los vertederos. La mafia local declara que está dispuesta a suministrar la tierra y los fosos necesarios para que viertan toda la basura que ellos tengan, sobre todo lo que son desechos tóxicos. Es la basura que más les interesa a ellos ocultar, guardar o deshacerse de ella, ¿no? A cambio, va a dar una parte del dinero a los contratistas para que sea donado a los mismos políticos, quienes a su vez van a permitir el vertir estos desechos. Si nos damos cuenta, va a ser todo un equipo, va a ser toda una asociación entre lo que son empresarios, políticos y mafiosos para obtener todos beneficios. Que Campania se vuelva un basurero, el basurero de Italia, básicamente. ¿Qué pasa? Obviamente Campania era sustentable. Campania tenía los vertederos, la cantidad de vertederos indicados para poder manejar su problema de basura, pero obviamente al ingresar basura de otras partes, pues se llenan los vertederos y llega el problema de acumulación de basura en las calles. Ahorita mencionaba lo que era la mafia local. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis, y hay que entender algo. De repente nosotros nos suena rara esta palabra de mafia, sobre todo acá en Latinoamérica. Aquí en México decimos, o nos los imaginamos muy similar a lo que vemos en esta caricatura. Un conjunto de personajes de varias películas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Vito Corleone del Padrino, tenemos a Tony Montana de Cara Cortada con Al Pacino. Tenemos a Joe Pesci, por ejemplo, que no sé si está representando a Nicky Santoro de Casino o a Tommy de Vito de Buenos Muchachos. Básicamente creo que Joe Pesci siempre se representa a sí mismo, pero bueno. Tenemos a Robert De Niro representando tal vez a Sam Rothstein igual de Casino, o a Paul Beatty de Analízame. Y por un lado tenemos a James Gandolfini, que en este caso de Los Sopranos, Tony Soprano. ¿Qué pasa? Básicamente nosotros tenemos una imagen con una carga de glamour de lo que es la mafia. Estos hombres bien vestidos, trajes italianos de las mejores telas, seda incluso,
manejando autos grandes y lujosos como Cadillacs, Mercedes-Benz, ¿no? Tenemos esta imagen de la mafia porque es una imagen que ha difundido mucho este tipo de películas, ha difundido mucho lo que es Hollywood, pero dista un poco de lo que es la verdadera mafia, de lo que es la mafia en la actualidad. En algún tiempo, por ejemplo, conocemos a estos personajes del lado izquierdo. Tenemos en la parte superior al líder durante muchos años de Cosa Nostra siciliana. Estamos hablando de Salvatore Toto Riina, también conocido con sus apodos como el Capo de Capi, el jefe de jefes. Ucorto también le decían porque estaba bajito, era un personaje muy pequeño, pero pues lo compensaba bastante con su brutalidad, por lo que también era conocido como la Belva, la bestia en este caso, un personaje bastante fuerte, bastante sanguinario, podríamos decir que en este caso él pertenece a la facción de los corleoneses cuando se divide básicamente lo que es la mafia en Italia, y junto a Bernardo Provenzano y otro conjunto de corleoneses básicamente acaban con la vieja guardia de la mafia siciliana. También conocemos de él, por ejemplo, que es el autor intelectual de dos eventos muy importantes, que son la masacre de Capaci, donde es ejecutado el juez Giovanni Falcone, en este caso vuela en su automóvil Giovanni Brusca, y también la masacre de Via de Amelio, que es cuando se ejecuta a Paolo Borsellino. En este caso, en una visita que se hace a su madre, explotan el automóvil de Borsellino. En la parte inferior tenemos a un personaje conocido como Salvatore Lucania, mejor conocido públicamente como Lucky Luciano. Lucky Luciano va a ser mucho más discreto que Salvatore Riina. Lucky Luciano estamos hablando de que opera en The Mob, estamos hablando de la mafia norteamericana. Bastante sigiloso, bastante discreto, pero también se le atribuyen bastantes homicidios a Lucky Luciano. Más discreto que Salvatore Riina, definitivamente. Pero algo muy importante es que si ustedes revisan información con respecto a su ascenso en la organización norteamericana, se dan cuenta que de la forma en que acuñó su apodo, la serpiente, en este caso se debe también, entre varias cosas, a su participación en unas guerras llamadas, o en unos enfrentamientos llamados Guerras Castellamarse, que en este caso es un enfrentamiento o un conjunto de enfrentamientos entre Giuseppe Masseria y Salvatore Maranzano. Estamos hablando de que a principios de los 1900, en Estados Unidos, estos dos personajes son las cabecillas de la mafia y estaban en constante enfrentamiento. Incluso hay una anécdota que en algún momento las fuerzas del orden de Estados Unidos le pidieron que resolvieran sus diferencias y lo hicieron en una pelea de box, pero pues de todos modos no se solucionó nada y se terminaron atacando. Pero bueno, básicamente, ¿qué tiene que ver Lucky Luciano en esto? Estamos hablando de que Lucky Luciano en un principio era subalterno de Giuseppe Masseria. Cuando vienen estos enfrentamientos con Salvatore Maranzano, traiciona a su jefe, a Giuseppe Masseria, y se va del lado de Maranzano, a quien también después traiciona. Entonces, si nos damos cuenta con respecto a la diapositiva anterior de la imagen glamorosa del gángster, del mafioso, pues dista bastante en la realidad. También podemos hablar, no sé, de algunas, si ven Casino, el personaje de Joe Pesci, Nicky Santoro, representa a este gángster de apellido Spilotro, el cual es pero bastante violento y sus hazañas son bastante sanguinarias, ¿no? Muy distinto, muy diferente al glamour con el que se representa en Hollywood a Cosa Nostra y estas organizaciones. Aquí un punto muy importante: si ustedes quieren conocer
lo que es la mafia en la actualidad, fuera del glamour de Hollywood, cruda y tan real como es, en este caso está el excelente libro del Señor de la Derecha. El Señor de la Derecha es Roberto Saviano, y es el autor, entre varios libros, de uno muy particular. Su primer libro es Gomorra. En Gomorra se representa un grupo del que vamos a hablar ahorita, que es la Camorra. Básicamente Saviano crece en los terrenos de la Camorra y en algún punto respira dentro de la Camorra, vive dentro de la Camorra. Y en este libro relata las entrañas de la organización. Por la misma situación, lo que es una familia muy importante de la Camorra, que es el clan Casalesi, le pone un peso en su cabeza, y hasta el día de hoy Roberto Saviano está moviéndose constantemente en diversas partes del mundo. Se comenta que tiene residencia en Estados Unidos, pero no es como tal un hecho. Ahí también de repente habita, pero no tiene por la misma situación una residencia fija Roberto Saviano, y está en constante movilización y vive acompañado de sus guardaespaldas. Lleva bastantes años en los cuales tiene que ir a todos lados con sus guardaespaldas. Está confinado Roberto Saviano. Él hasta cierto punto ha explicado que sabe que en algún momento la Camorra va a cumplir su palabra. El grupo de delincuencia organizada que vimos, que pactó en Villarica, en Campania, para convertir este sitio en un basurero, es la Camorra napolitana. Aquí les pongo básicamente una imagen de Nápoles, nada más de lo que es este pequeño segmento denominado Nápoles, el cual, si nos damos cuenta, está completamente saturado de las familias, de estas familias que integran la Camorra. ¿Cuándo se originó esta organización? En este caso, ustedes van a encontrar información de que se habla de un origen en el siglo XVI, descendiendo de lo que es una organización española denominada la Garduña. Algunos textos lo van a revisar, no hay una certeza en ello, pero es uno de los puntos que se informa. Otros textos nos dicen que surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estamos hablando más o menos de la época de la Revolución Francesa, para ubicarla en tiempo. Pero sí tenemos una fecha exacta de cuándo fue utilizada la palabra camorra. La palabra camorra, como tal, fue utilizada en el año de 1735, cuando un decreto oficial autorizó el establecimiento de 8 casas de juego en Nápoles. Ahí es cuando se utiliza por primera vez la palabra camorra. Esta palabra, básicamente, también diversas fuentes nos indican que es la integración de dos palabras. Una es camo, que derivaría, según estos documentos, de capo, de jefe. Y el otra es morra, que la morra en este caso es un juego bastante interesante. Es un juego italiano que existe desde las legiones romanas, donde en este caso se juegan parejas y van con los puños mostrando una cantidad de dedos, y la otra persona tiene que adivinar la cantidad que vas a tú proyectar con los dedos, por así decirlo. En esas, ya estando hablando después de 1735, ya la palabra también fue utilizada como un sinónimo para extorsión. Básicamente, este acto de extorsionar fue denominado camorra, camorrear. ¿Qué pasa aquí con la basura? Con la camorra y lo que estamos comentando. Básicamente la camorra ofrece algunos servicios, podríamos decirle así, para manejar la basura. El primero es el de la eliminación. Del lado izquierdo, como podemos ver,
Es muy común que ahorita, por la misma cantidad de basura que hay en la ciudad, ellos no lo van a hacer directamente. Ellos contratan, o podríamos decir subcontratan, a un grupo de inmigrantes denominados romas, los cuales en este caso la apilan, la compactan, la enredan, podríamos decir, amarran sería la palabra correcta, la amarran con cordones, o es muy común que las amarren con estas cintas de cassette. Hacen esta pila, la amarran con cinta de cassette, le echan gasolina o alcohol y la queman. Y en este caso la camorra a estos inmigrantes les paga aproximadamente 50 euros por cada pila que queman. Pues estamos hablando de pilas grandes, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Estos incendios, o debido a estos incendios, ha surgido este término que está en la parte inferior derecha, llamada Terra di Fuoco, la tierra del fuego. Como podemos ver en el mapa, es muy común estos incendios en la parte de Nápoles y Caserta. En este caso, todos estamos hablando de provincias de la parte de Campania. Físicamente la incineran de esa forma, o es uno de los servicios subcontratados, incinerar. Si no, pues básicamente echan las sustancias, la basura al río. Como podemos ver, incluso lo pueden buscar en internet, está el video de cómo está contaminada esta laguna de Sarno por el depositar basura. Esta es la parte de la eliminación. Una eliminación directa, podríamos decir. Porque otra forma de eliminación, pero que no es inmediata en el plazo, es rellenar. Es en los rellenos. Aquí hay que entender un punto muy importante. Para la camorra, cualquier lugar que esté vacío puede ser llenado. Donde haya un espacio en el que puedan meter basura, ellos lo van a hacer. ¿Ok? Hasta incluso, por ejemplo, hay reportes de que en algunos cimientos de edificaciones también los meten, ¿no? Meten esta basura. Se han especializado mucho en rellenar estas fosas con residuos tóxicos, los cuales generalmente pueden ser cobre, puede ser arsénico, mercurio, plomo, níquel, ¿ok? Como podemos ver en la imagen superior izquierda, básicamente es un bote, algo así, un contenedor relleno de alguna sustancia que incluso se está espumosa en la parte superior. ¿Qué contendrá? No tenemos la menor idea. En la parte inferior podemos ver básicamente un conjunto igual de estos contenedores, que de igual forma lo que hacen es en estas zanjas apilarlos y rellenar, y nadie supo nada. ¿Qué haya debajo de la tierra? ¿Quién sabe? Algo muy importante, las minas. Las minas son de los lugares preferidos para la camorra para rellenar. Podemos ver en la imagen de la derecha superior, están desarrollando una una alternativa, que en este caso en esta gran mina de Chiaiano es una de las alternativas para despresurizar, podríamos decir, el problema de la basura. Obviamente no tardó en que la camorra metiera sus manos dentro de la actividad, sobre todo lo que es el clan Casalesi. En la parte inferior les voy a explicar lo que son dos operaciones, una que se llama King Midas y otra que se llama Houdini. Los nombres pueden parecernos de repente un poco chistosos, pero recordemos este personaje del rey Midas que podía convertir las cosas en oro, y Houdini pues este ilusionista, ¿no? La operación Rey Midas, estamos hablando del año 2003, y en este caso fue una investigación que realizó la Fiscalía de Nápoles, en las cuales se reveló que
40.000 toneladas de desperdicios del norte de Italia fueron depositados en canteras y en tierras de cultivo napolitanas. ¿Ok? La operación Houdini, por su parte, nos habla de la misma situación, pero de 800 toneladas de hidrocarburos. Los desaparecieron, como el ilusionista. Tenemos una historia un poco, son dos historias en este caso, en esta imagen, empezando al lado derecho tenemos un libro que es de Gaetano Vassallo, en el cual nos habla de cómo se han manejado. Él es ex miembro de la Camorra, ahora informante de la policía, que explica en este libro cómo era el proceso y toda la logística para deshacerse de los residuos tóxicos. Gaetano nos comenta en algún momento de este libro que en algún punto de Gigliano, si no mal recuerdo, cuando vertieron ciertos líquidos en el piso, las ratas que habían ahí de un vertedero clandestino que ellos estaban rellenando, las ratas murieron inmediatamente. Es lo que comenta Gaetano en este caso. ¿Qué pasa con estos residuos tóxicos? Este libro que comentaba de Saviano va a ser muy importante. Gran parte de esta exposición, una importante parte de esta exposición está elaborada con estos libros, esta clase. Él en algún punto comenta en Gomorra que nadie se quería hacer cargo de transportar los residuos tóxicos de los clanes o que habían negociado. Y por ejemplo hay un caso que ustedes pueden buscar en internet de Mario Tamburrino. En esta imagen, este dibujo, podríamos decir, en el lado izquierdo él es Mario Tamburrino. No van a encontrar una imagen en internet de él, es lo más cercano, es esta imagen. Mario Tamburrino se volvió famoso en este caso porque quedó ciego. Estamos hablando de que era una persona con autismo, ¿ok? Van a decir, ¿cómo una persona con autismo manejando desechos tóxicos? Pues obviamente la Camorra, como mafia, no va a contratar a técnicos especializados en manejo de residuos, no va a pagar prestaciones, no va a pagar seguro social, nada de eso. Va a agarrar a quien sea, incluso similar a una semi-esclavitud, podríamos decir. Y en este caso, Mario Tamburrino estaba trasladando barriles de lo que era Piamonte a Nápoles, y en algún punto al descargarlos en Nápoles, uno en este caso se abre de los barriles y le cae en los ojos la sustancia que contenían. No recuerdo bien la sustancia tóxica, pero el punto es que lo deja ciego, ¿ok? Y se volvió famoso porque fue un caso divulgado públicamente, Mario Tamburrino. En el lado derecho tenemos a uno de los principales personajes en lo que fue el manejo de estos residuos tóxicos, Carmine Schiavone, que en este caso pertenecía a la familia o al clan Casalesi. Ya no los queman, ya no los avientan al agua, no los rellenan. ¿Qué hacen? Bueno, sí lo siguen haciendo, ¿no? Pero otra alternativa que propone el clan es reutilizar. En este caso, construyen cosas con la basura. Como podemos ver en esta imagen, construyen caminos, construyen casas, construyen muelles, puertos. Saliéndonos un poco de lo que es la parte de Camorra, dirigiéndonos a Calabria, lado derecho, tenemos el encabezado de un diario de allá de Calabria. Estamos hablando ya de otra mafia, estamos hablando de 'Ndrangheta. Pero bueno, en operatividad similar a lo que estamos diciendo, en este caso en Crotona, Cutro y Sola en Capo Rizzuto, básicamente construyen
todo lo que yo les comentaba. Construyen casas, construyen caminos con basura. Esta operación se llamó Black Mountains, las montañas negras. Y específicamente estamos hablando de Crotona. Entre lo que fue Crotona y Cutro, perdón, se me olvidaba, es las dos provincias mencionadas al inicio de la imagen, Crotona y Cutro, se construyeron casas, muelles, puertos, caminos y algo bien interesante. Incluso es un poquito como complicado. 3 escuelas. 3 escuelas con basura. ¿Ok? Otra modalidad que tienen para manejar, o que tiene la camorra para manejar la basura, es con una estrategia llamada giro di bola, que en este caso es un mecanismo por el cual los desechos que son bastante nocivos son transformados en inocuos, en inofensivos, de una forma mágica. En este caso van a decir, pues ¿cómo? ¿Cómo voy a transformar algo tóxico en algo benéfico? Lo que hacen es que en este caso la basura, de repente cuando es ¿cómo podríamos decir? Apilada para ser procesada, tiene un seguimiento, tiene un rastreo. Entonces lo que hacen ellos es que tienen, me fue el nombre, bodegas. Tienen bodegas ilegales donde cuales ellos guardan la basura tóxica y, como podemos ver en el cuadro, bueno, en la imagen inferior, pues básicamente transforman esta guía de rastreo de basura de algo que es tóxico a algo que es más benéfico. ¿Por qué se llama bola? Porque en este caso la bola son todos estos documentos que lo acompañan. Por eso es una modificación de la documentación. Como podemos ver en la imagen de la derecha. En Basilicata, ¿no? Este petróleo le aplicaron esta forma de procesarlo, o de procesar su documentación, y de repente pues ya se volvió en un desperdicio no tóxico. También los transforman en fertilizantes, este tipo de desperdicios. ¿Quién es la persona que se encarga de toda esta operatividad, de toda esta logística? Se llaman stakeholder. Esta palabra también la van a escuchar mucho en negocios, en administración. La definición de un stakeholder es una persona, grupo u organización que tiene intereses o preocupación en la misma organización. Nosotros lo vamos a definir como un intermediario, básicamente. Y aquí es donde se pone un poquito complicado el asunto, porque no es una persona dentro de la mafia en sí, no es una persona dentro de la mafia, son personas externas que trabajan en conjunto, generalmente licenciados. No me refiero a derecho, sino personas con una educación a nivel superior. Algo bien importante, deben de ser especialistas en políticas medioambientales. En este caso, que manejen y conozcan completamente algo que se denomina SER, que es el Catálogo Europeo de Residuos. En este caso tienen que ser expertos en cómo tratar los residuos tóxicos, cómo eludir las normas de estos y, algo muy importante, cómo ofrecer atajos clandestinos a los empresarios. Porque ahorita hemos estado viendo cómo maneja la basura la camorra. Pero ¿la basura de quién? No es una basura pública, es una basura de empresarios, es una basura de negocios. Y entonces básicamente este sujeto o estos sujetos llamados stakeholders van a ser los intermediarios entre lo que son los clanes y entre los empresarios. En este caso ponen en contacto a las industrias con los responsables de los vertederos.
Y su ganancia en este caso es por comisiones. Una comisión sobre los contratos que hacen las empresas y la relación con los kilos de residuos contratados para la eliminación. Obviamente, mientras haya más contratos y mientras el contrato sea más jugoso en la cantidad de kilos que el empresario quiera desaparecer, pues obviamente la paga del stakeholder va a ser mayor. Como les comentaba, básicamente trabajan para distintas familias, pero son agentes libres, no son una parte interna de la organización, trabajan en conjunto. Algo muy importante, esto les apoya mucho en la cuestión legal. Cuando son aprendidos, no hay muchos instrumentos legales para vincularlos, porque ellos no están haciendo la desaparición ilegal de los residuos, no, por el otro lado no están pagando ilegalmente el servicio, ellos solo son intermediarios. Entonces, los instrumentos legales no contemplan mucho esta figura, ¿ok? Entonces, generalmente pues salen libres de una forma muy fácil. Y hablando de estos stakeholders, todas las mafias tienen. Por ejemplo, estamos hablando de Cosa Nostra en Sicilia, estamos hablando de 'Ndrangheta en Calabria y obviamente de Campania. Todas van a manejar stakeholders, pero siempre se han caracterizado los de Campania, los de la camorra. Nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta clase que la camorra es maestra en todo lo que es la cuestión de la basura. ¿Por qué se da esta parte? Oferta, demanda, costo-beneficio. Estas reglas, de repente, el ámbito empresarial de las ventas son muy comunes aquí. Es una cuestión económica. Si nos damos cuenta, del lado izquierdo tenemos el rubro legal. Legalmente, a una empresa que quiere deshacerse de residuos, incluidos tóxicos, les cuesta de 21 a 62 centavos de euro el kilo, el que se deshagan legalmente de él. Y algo bien importante, no incluye transporte. Tú tienes que llevar tu basura de la forma apropiada, en los contenedores adecuados, al sitio en el cual ellos la van a empezar a procesar y todo esto. 21 a 62 centavos de euro por kilo. ¿Qué te ofrecen los clanes? Los clanes te ofrecen el mismo servicio, pero de 9 a 10 centavos. Y algo muy importante, incluyen transporte. Estamos hablando de un ahorro casi del 80%. No hay comparación. Y en este mundo de empresarios rapaces, algunos, no todos, algunos, pues es una oferta que no se puede igualar. Es una oferta que las empresas legales no pueden igualar. Lo que brinda el clan, o los clanes en este caso. Ha surgido algo muy importante, que de las personas que lo han reportado son estos dos señores. Estamos hablando de dos procuradores. A la izquierda tenemos a Alessandro Milita y a la derecha tenemos a Giuseppe Narducci. Si no mal, Milita creo que ya es hasta magistrado o algo así. Pero bueno, dejémoslo en procuración. Ellos reportan este concepto llamado consortia. Consorcio. ¿Qué significa esto? En esta consortia, en esto que estamos viendo de los precios, oferta, demanda, los servicios que ofrecen los clanes, ha surgido algo muy importante, muy interesante. Ya no nada más también las empresas, también municipalidades contratan los servicios de los clanes, hacen negocios con los clanes. Y la consortia o consorcio, podemos decir, es cuando varios municipios se juntan para negociar con los clanes. ¿Sabes qué? Somos 5 municipios,
a cómo vas a dejar esta basura. Entonces estamos hablando de una cuestión de mayoreo en el procesamiento de la basura. Es algo grave porque como municipio y gobierno en las entidades deberían de manejar ellos su basura, su problema, pues un problema que se ha rebasado y han visto muy rentable sería la palabra, el precio que les da el clan. ¿Ok? Ha surgido igual un término, lo vemos a la derecha, se llama ecomafia. Esta palabra la acuñó exactamente esta organización que protege a lo que es las medidas ambientales en Italia. Se llama Legambiente. Podríamos decir esta parte jurídica de la protección ambiental y de todas estas situaciones del manejo de los desperdicios. Legambiente en el año de 1994 expone este término, la ecomafia. Pero son 5 años después, hasta 1999, cuando se vuelve de dominio público a través de los diccionarios y empieza a ser definida como la rama de la mafia que gestiona actividades altamente peligrosas para el medio ambiente, como la construcción autorizada y la eliminación ilegal de residuos tóxicos. La ecomafia no nada más es el clan, trabaja en conjunto, como dijimos, obviamente con lo que es el poder político y económico, van a ir de la mano. Grandes políticos, grandes empresarios están coludidos con ellos o son parte de la misma camorra. Aquí algo muy importante, en este negocio no hay crisis, o sea, es un negocio rentable. Siempre va a haber una necesidad en este negocio, que es desaparecer los desperdicios, y siempre va a haber un grupo que lo quiera ofrecer. Del lado izquierdo, como podemos ver, estamos podríamos decir, sintetizando, a través de esa imagen podríamos sintetizar lo que comentábamos del tráfico de desechos a Campania. Como podemos ver, básicamente Campania lo han convertido el basurero de los clanes. El basurero de Italia. ¿Qué tan fructífero es este negocio o esta ecomafia? Esta información es del año 2018. Estamos hablando que en el año 2018 las organizaciones mafiosas ya no nada más Camorra. Estamos hablando de también Cosa Nostra, 'Ndrangheta y Sacra Corona Unita. Obtuvieron una ganancia de aproximadamente 14 millardos de euros. En este caso, millardos son 1.000 millones. 14.000 millones de euros en el 2018. Como podemos ver debajo de esa cifra, estamos en la imagen del lado izquierdo superior. Aumentó 9.4% del 2016 al 2018. Es un negocio en aumento, toda esta parte del manejo de la basura. Vemos en el gráfico, si nos damos cuenta, el rifiuti speciali son los desechos tóxicos, son de los más demandados, el manejo de este tipo de basura. Del lado derecho, en la parte superior, algo está estando muy importante. Ya no nada más es mandar la basura de toda Italia a Campania. De ahí le están proyectando a otras partes. Le están proyectando a un país del continente americano, le están proyectando a 18 países del continente europeo, le están proyectando a 12 países del continente asiático y 15 del africano. Como podemos ver, del 2017 al 2018,
más o menos fueron 4.5 millones de toneladas. Y en el gráfico inferior, como podemos ver, de estos porcentajes, en el 10.6 está Cosa Nostra, 9. En Sicilia, estamos hablando de que el 9.3 está en Calabria con 'Ndrangheta, el 10.4 en Apulia con Sacra Corona Unita, bueno, Puglia en este caso, y el 14.6 en Campania con la Camorra. Como podemos ver con porcentajes, la Camorra, sigue liderando esta actividad, incluso en relación a sus hermanas mafiosas italianas. Por ejemplo, de lo que comentábamos de esta exportación, ya no nada más en Campania, sino exportación a otros países, está el caso de Somalia, en la cual, como podemos ver en la imagen, ha sido inundada con desechos tóxicos. No nada más Camorra, otras organizaciones han convertido Somalia, estamos hablando de la parte casi noreste de África, en un basurero o un vertedero de residuos tóxicos. ¿Cómo se dio cuenta la autoridad? ¿Cómo se dio cuenta internacionalmente? En el 2004, recordemos que hubo un tsunami que vino a revelar esta situación. Mueve la tierra, el tsunami del 2004 desentierra estos contenedores que fueron depositados entre lo que son las décadas de los 80s y 90s, sobre todo entre lo que son las provincias de Obia y Warsheik. Aquí, como podemos ver, ha sido uno de los sitios preferidos de las organizaciones de delincuencia transnacional, en este caso concretándonos más mafias, para depositar los residuos tóxicos. Por mi parte sería todo. Esta es la bibliografía que empleé para elaborar esta pequeña clase. No cité textualmente algunos puntos porque creo que es importante que también, si de repente ustedes sientan la curiosidad, pues revisen los documentos, chequen los libros y no nada más crean lo que compartí, ¿no? Pero esta es la bibliografía, son documentos con los cuales he elaborado y pues pueden checarlo. Por mi parte sería todo. Espero les haya gustado y pues muchísimas gracias.